análisis de la realidad sociopolítica de nuestro país. Todos los lunes tienes el reto de escucharnos en este ejercicio periodístico. No lo olvides, Reporte México. Reporte México, solo por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. Muy buenas noches, hoy es lunes 13 de noviembre del 2017, estamos aquí desde la señal de Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea, haciendo para ustedes un programa más de Reporte México. Quiero recordarles que también a partir de ya, este programa podrá ser visto en la señal de imagen, a través de la página de Radio Seguridad también, tvseguridad.com. Ahí nos puede usted sintonizar a partir de ya, a partir de ahora. Le agradecemos por supuesto al compañero José Luis, que es el encargado de esta estación y que hace posible el funcionamiento de esta estación, y también al compañero Diego Rey, que es el webmaster, es el operador técnico también, que permite que con el manejo de los controles la señal pueda llegar hasta usted a través de la señal de radio y también de la señal de video a través, le digo, de tvseguridad.com. Bien, fíjese que, amigo, que antes de continuar, permítame señalarle que tenemos las líneas de contacto. El teléfono 59238573, directo a cabina. También el correo contacto @radioseguridad.com, y las redes sociales, el Twitter, el YouTube, el LinkedIn y el Skype, todo con diagonal Radio Seguridad. Fíjese, le quiero abordar hoy un tema nada sencillo, pero sí muy interesante. Me refiero, interesante, y no solo eso, sino que es una metodología, si usted quiere, para revisar, para entender o analizar los problemas a nivel global. Y me refiero a la geopolítica. La geopolítica como un método o como un enfoque para el entendimiento de, insisto, la problemática a nivel mundial o a nivel global. Le hemos llamado a nuestro tema de hoy precisamente geopolítica ¿para qué? Pasando, por supuesto, por explicar un poco qué es la geopolítica. Le decía que es un instrumento que nos permite, si usted quiere metodológico, vamos a llamarle así, o de método. Es un método que nos permite el análisis, la revisión de la situación global a nivel mundial. Es decir, qué es lo que ocurre en los países a nivel de las grandes potencias, a nivel geográfico de los países, de la ubicación geográfico y territorial, y también, por supuesto, de los recursos que cada país posee, y cómo esto juega o cómo esto es parte, digamos, de la fortaleza o debilidad, o digamos fragilidad de dichos países, llámese potencias o llámese países en desarrollo o llámese incluso países pobres. Fíjese que hay países, por cierto, que están catalogados como países pobres, que tienen, desde el punto de vista de la geopolítica, hay muchos que poseen grandes riquezas minerales en su geografía, grandes recursos, por ejemplo,
forestales, digamos así, o recursos también a nivel pues de agua, de territorio, por su extensión, etcétera, etcétera, incluso de fauna, por mencionar algunos de ellos. Algunas, me refiero, de sus potencialidades como país, y sin embargo son muchos de ellos países pobres. Digamos el caso de África, por ejemplo. En África, la mayoría de los países están pasando por una situación casi endémica desde el punto de vista económico, de pobreza, de profundas desigualdades, cuando se trata, sin embargo, de muchos de ellos que son territorialmente y desde el punto de vista, le digo, de la geografía y de su potencial de recursos naturales, energéticos en muchos casos, por sus riquezas en petróleo, en gas, por ejemplo, en otros minerales como los diamantes, o como otros muchos, que sin embargo pues padecen una situación crítica, una situación de extrema pobreza. Tiene que ver con la geopolítica, entonces, no solamente ese potencial, digamos, geográfico y de sus recursos o reservas naturales, en muchos sentidos, como ya le explico, minerales, etcétera, o hasta en materia de uranio o silicio, muchos otros recursos minerales que son en muchas ocasiones parte de la operatividad, del funcionamiento de la industria, hasta de la industria más moderna, como sería la electrónica, digamos. Y sin embargo, son países que padecen, le decía, de una profunda desigualdad económica, donde en muchas ocasiones solo las élites gobernantes son las que manejan y controlan y se encargan de comerciar con esas riquezas. Por supuesto, esto tiene que ver también con muchas veces la presencia de otros países, de grandes potencias que pues con la autorización de las autoridades locales pues tienen grandes empresas que se encargan de explotar esos recursos naturales, y que pues terminan, insisto, profundizando las diferencias de esos países. Los africanos son un ejemplo muy claro, aunque no son los únicos, porque tenemos otros países, por supuesto, en América Latina que pasan también por circunstancias similares. Lo pongo solo como ejemplo en el sentido de que no necesariamente o no únicamente la posesión de grandes riquezas o grandes reservas, llámele usted, insisto, energéticas o minerales o de agua, por ejemplo, o de grandes bosques, no es suficiente eso, sino que desde luego importa mucho qué es lo que hacen los gobiernos con esas riquezas, con esos recursos. Pero el caso es que en la geopolítica tiene que ver todo esto. La geopolítica toma como base la parte geográfica, le decía, la ubicación, si tiene o no un país acceso al mar, por ejemplo, si tiene además de sus grandes riquezas, si tiene otros países vecinos con los cuales comparta, no sé, algún mar interior o algún tipo de riqueza. Me refiero, por ejemplo, ya decíamos el caso energético, por ejemplo, el caso del petróleo y el gas. Por ejemplo, hay países en Asia Central, como los países que rondan el mar Caspio, por ejemplo, usted lo sabe también, que comparten, digamos, grandes reservas de
recursos energéticos como es el petróleo y el gas. Otros países como el caso de China, por ejemplo, que es poseedor de grandes riquezas naturales, sin embargo no tiene todas. Por ejemplo, China, hablando de China, por ejemplo, pues es un gran importador de energía, de petróleo y gas, por ejemplo, de tanto de la parte central de Asia como de Rusia también, y de Medio Oriente, Oriente Medio más bien. Por ejemplo, el caso de Rusia. Rusia, que es un país, el país más grande del mundo, hablando territorialmente, que también es poseedor de una gran reserva de petróleo y gas, que se da el lujo de no solo de explotarlo en grandes cantidades. Es de los países que más exportan, sino es que el que más explotan, o extraen petróleo y gas, sino que por supuesto tiene una gran presencia de en Europa, por ejemplo, en el mercado europeo y hacia otros lados, pero es el principal abastecedor de petróleo y gas, por ejemplo, a Europa. El caso también, digamos, de México, para hablar de nuestro país, México, que es un país desde el punto de vista geopolítico muy bien ubicado. México, no solo por compartir una frontera con Estados Unidos de más de 3,000 kilómetros, es decir, la cercanía que tiene con Estados Unidos, eso le da una importancia estratégica a nuestro país. Insisto, desde el punto de vista geopolítico, por esa geografía colindante con Estados Unidos, pero no solo eso, el hecho de que tenga a los lados, tanto al oriente como al occidente, dos grandes océanos, digamos, la parte este, por supuesto, oriental, colindante con un gran mar o un golfo, digamos, ¿no? Pero la conexión directa con el Atlántico, eso es innegable. Y también la otra parte, la parte occidental, que colinda con también un gran océano. Y digamos hacia el sur o hacia el sureste también la colindancia con esta serie de países de Centroamérica, uno de los cuales tiene el Canal de Panamá, es decir, México tiene la cercanía de Panamá, que tiene ese canal, digamos, que conecta a ambos océanos. Y bueno, evidentemente la tremenda cantidad de riquezas que tiene México lo hacen, insisto, desde el punto de vista geopolítico, un país muy importante. Y mencionemos tan solo, si usted quiere, el caso del petróleo, para no mencionar el caso del gas, de las bolsas de gas que hay por la parte norte del país, o nororiente, si usted quiere, por la parte de Tamaulipas, en Nuevo León, donde hay grandes bolsas en el subsuelo, por supuesto, de gas, que están siendo, por cierto, están siendo explotadas en muchos casos por empresas estadounidenses y mexicanas también, pero más estadounidenses. Es una riqueza que está ahí. No está siendo completamente explotada, pero sí hay toda la intención de que puedan estas grandes bolsas, le digo, de reserva energética gasífera, de ser explotable. Y no se diga el caso, le decía, el petróleo en el Golfo de México y algunos estados como los estados desde Campeche y toda la península, pasando por supuesto por Tabasco, que Tabasco tiene también tradicionalmente es un estado petrolero, y no se diga Veracruz, y hacia arriba, ya le mencionaba el caso de Tamaulipas, hacia arriba me refiero por la parte del Golfo de México. Entonces, además,
las grandes riquezas minerales que tiene México. Digo, valga mencionar tan solo los ejemplos del oro y de la plata. Recordará usted que México tiene, por el tema del Telecán, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, del cual con países con los cuales se ha conformado, digamos, en el bloque de Norteamérica. México tiene presencia de grandes empresas mineras canadienses, y están extrayendo muchísimo mineral. Se dice que en pocos años las empresas canadienses, por ejemplo, han extraído más plata, y eso sin contar el oro, han extraído más plata que la que se llevaron los españoles durante 4 siglos. Entonces imagínese de qué estamos hablando, de qué potencial y de qué riqueza, sin olvidar que hay otra serie, sin olvidar el caso del oro, que también está siendo extraído del subsuelo mexicano, y que es otra de las riquezas y de las potencialidades que tiene nuestro país. No hablemos del uranio, porque hay grandes reservas de uranio probadas en el caso de por ejemplo, del estado de Chiapas. No sé si usted en algún momento se ha enterado o se enteró de que también en algún momento, si mal no recuerdo, durante el Porfiriato se intentó también abrir un canal por lo que se conoce como el Istmo de Tehuantepec, un canal, por supuesto, también para conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico, desde luego auspiciado o promovido por los Estados Unidos. Casi no se sabe de esta situación, casi no se conoce este proyecto. Sin embargo, en tiempos del Porfiriato estuvo en la palestra, digamos, de las relaciones entre México y Estados Unidos, este proyecto de romper, digamos, en esta parte del Istmo de Tehuantepec, para la construcción de un canal. Se vino abajo, y a raíz de que se vino abajo, precisamente se empezó a trabajar en el canal de Panamá. Igual y fue antes, no recuerdo con precisión la fecha, igual no fue en el Porfiriato, igual fue un poco más atrás. En algún momento le traeré la fecha o los años en los que estuvo a discusión esta propuesta con Estados Unidos. El caso es que, pues, desde el punto de vista geopolítico, hay países como el nuestro, como el de México, que gozan de una posición estratégica, y pudiéramos llamarle, desde el punto de vista geopolítico, digamos, una posición geoestratégica, porque tiene que ver con la ubicación geográfica, porque tiene que ver con el potencial de recursos, las grandes reservas de muchos de los materiales o minerales, etcétera, que existen en el subsuelo. Y esto de la geopolítica ha sido un tema que, si bien es cierto, surgió con fuerza en tiempos de las guerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues tomó auge a partir principalmente de la Segunda Guerra, pero también en la época de la posguerra, o de la llamada Guerra Fría. Y no se diga que a últimas décadas se está tomando una relevancia pues crucial, e insisto, para entender el mundo desde el punto de vista de la geopolítica. Es un enfoque metodológico trascendental, y por eso quisimos traérselo hoy al comentario de este programa de Reporte México aquí. Vamos a un primer corte, regresamos en un momento a seguir con nuestro tema.
Bien, estamos de regreso. Les recuerdo que tenemos líneas de contacto. El teléfono de cabina 59 23 85 73 y también el correo de contacto @radioseguridad.com y las redes sociales para que se comunique con nosotros y nos haga llegar algún comentario. Fíjese que le decía el tema de la geopolítica, porque se ha convertido en un digamos en una metodología de actualidad, a raíz precisamente porque esto tiene que ver, por supuesto, tiene que ver con los temas de cómo se mueven, digamos, las grandes potencias a nivel global, de cómo se disputan todavía en pleno siglo XXI a través de muchos mecanismos. El principal, por supuesto, empleado sobre todo por un país hegemónico como Estados Unidos, es el de las guerras. Cómo a través de las guerras los países se pelean en el escenario mundial por el apoderamiento de grandes reservas y riquezas que se encuentran en otros países. Por eso le digo que es importante desde el punto de vista de la geopolítica revisar lo que sucede en la actualidad a nivel mundial. Es decir, no tiene que ver solo con los temas digamos o más bien son estrategias, digamos, surgidas de la guerra para poder disponer a través del uso de la fuerza, de la violencia, de dichos recursos, dichas reservas naturales de otros países. El mundo está dividido, como usted lo sabe, en países desarrollados, digámoslo así, y en países llamados en desarrollo, aunque en realidad atendiendo a una tipificación, digamos, de los años 60 y 70, se trata de países pobres. En realidad, países en desarrollo son muy pocos, como México. México se habla mucho que es un país en desarrollo, sin embargo, pues parece en eterno desarrollo, porque no vemos por dónde llegue tal estrategia o tal política pública, o como usted le quiera llamar, tal política sexenal o como usted le quiera llamar, que nos lleve al desarrollo. Por supuesto que en el papel o en la promesa muchos políticos han prometido que como país vamos a llegar al primer mundo. Fíjese que esta propuesta fue manejada mucho en los tiempos de la incorporación de México a las políticas liberales o neoliberales, como se le llamó a partir de los años 80. Y sin embargo, bueno, al paso de los años, la verdad es que la promesa se quedó en el papel, se quedó en eso, en promesa, porque pues no se ve, no hemos alcanzado en ningún momento pues estos índices, digamos, indicadores de pobreza que de desarrollo que se nos prometió. Es decir, acercarnos al primer mundo era una de las principales promesas de la adopción de las políticas de corte neoliberal, y pues le digo, se quedó en eso. Entonces tenemos un mundo dividido entre países desarrollados y países pobres, y
Y bueno, el tema es que los países desarrollados, que siempre ocupan la punta de pues principalmente o sobre todo de la acumulación de la riqueza, que durante décadas o siglos se han ido apropiando de manera paulatina, sigilosa y muchas veces violenta, desde luego, de la riqueza de los demás, han a lo largo de, le decía, de las décadas y más bien de los siglos, se han ido pues apoderando de las riquezas de muchos otros países, de modo que aparecen como pues eso, como países de un gran potencial. Entonces no significa que desde el punto de vista geopolítico sean o hayan explotado, o que exclusivamente con sus propias riquezas hayan surgido como potencias. No, las guerras, le decía, particularmente la geopolítica surge con las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los primeros geopolíticos comenzaron a plantearse más bien la importancia de lo que le he descrito como los elementos fundamentales, digamos, de la geopolítica, de la importancia de la posesión de riquezas naturales y de la posición geográfica de un Estado, siempre comandado, por supuesto, por un Estado, la importancia de ello para, digamos, tener una posición privilegiada en el mundo. Y vaya, el tema tiene que ver, por supuesto, con el uso de la violencia o con el uso de las guerras para el empoderamiento o la apropiación de las riquezas de otros países. Pero la geopolítica, le decía, nos ayuda a como método, como metodología, a entender esto, porque va más allá de una relación o de una visión de una relación meramente, digamos, diplomática o meramente económica entre los estados, o de una relación, digamos, meramente comercial o hasta económica, digamos, de inversión. Va más allá de eso. La visión geopolítica incorpora estos otros elementos que tienen que ver, insisto, con la manera en que los estados explotan las riquezas más allá de las propias, que pasa, le insisto, por instrumentos como el uso de la violencia o el uso de las guerras. En este sentido, dicha metodología pues nos ayuda a entender cómo muchos de los fenómenos que se suceden a nivel global pasan por una revisión desde el punto de vista geopolítico. Y mire, quiero mencionarle, por ejemplo, el caso de John Mackinder. John Mackinder es un geopolítico que nació a finales del siglo XIX y por ahí a mediados del siglo XX, que planteó tesis como la siguiente, o que tiene que ver con la digamos, visión desde el punto de vista de la geografía, que es un tema, es un principio básico, le decía ya, de la geopolítica, de la importancia, por ejemplo, de Eurasia, lo que define como Eurasia. Y Eurasia no es ni más ni menos que lo que también se define como el corazón, o el Heartland. En un momento dado, el Heartland le llama, el corazón de Eurasia es ni más ni menos que el territorio que hoy ocupa Rusia. Y en tiempos le decía, de la Segunda Guerra, la postura de John Mackinder era que, en primera, que Eurasia era no solo un gran territorio, sino que era un territorio poseedor de muchas riquezas, entre ellas, por supuesto, lo que hoy es, digamos, un gran potencial de la Rusia, por ejemplo, el tema de las grandes reservas de gas y de petróleo.
Mackinder sostenía, por ejemplo, que él decía, quien controle este territorio, que es el corazón de Eurasia, podrá controlar en su momento incluso el mundo. Óigalo bien. ¿Por qué? Porque es el país, desde el punto de vista geográfico, muy importante en el mundo. Es el primer país del mundo, territorialmente hablando, y es también poseedor de grandes riquezas. Quien posea, pues, este Heartland llamado, o este corazón del mundo, de Eurasia, podrá controlar, o quien controle Eurasia podrá controlar el mundo. Y fíjese que la tesis de Mackinder, uno de los primeros geopolíticos que le dieron sentido práctico desde el punto de vista, por supuesto, de las ofensivas militares, desde el punto de vista de la apropiación de los recursos de otros, desde el punto de vista de los países hegemónicos, desde el punto de vista de, hacia dónde conducir las estrategias, digamos, militares o de guerra. Mackinder fue uno de los primeros que llamó la atención sobre el tema de Eurasia y puso sobre la mesa, en tiempos, insisto, de las guerras, en tiempos de la Segunda Guerra, el tema de Eurasia, y a partir de entonces pareciera que no, pero muchas de las estrategias militares por ejemplo, de Alemania, por supuesto que le echaba el ojo a Rusia, en tiempos de su ofensiva militar. Por supuesto, ya sabemos que Alemania, con Hitler a la cabeza, fue el país que inició, después de la invasión a Polonia, la Segunda Guerra Mundial. Y una de las finalidades de Alemania era apoderarse del territorio ruso. Era uno de sus grandes objetivos, o una de sus grandes metas, que por cierto, por supuesto, no cumplió, o más bien no pudo cumplir, sino todo lo contrario. En el final de la guerra, o más bien dicha finiquito de la Segunda Guerra Mundial, estaría marcado por la eficacia de los militares, el ejército ruso, soviético más bien en su momento. Recordemos que la Unión Soviética surgió después de la Revolución de Octubre, por ahí por 1900. La Revolución de Octubre fue en 1917, por cierto. Acaban de ocurrir hace unos días, en este mes, y los festejos también, por dicho motivo, el centenario de la Revolución de Octubre de 1917. La URSS surge pocos años después, y de ahí, cuando está ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que Alemania o Hitler intenta apoderarse de dicho territorio, pero es ahí precisamente donde encontraría el fracaso. Desde luego que fue la Unión Soviética el país que más perdió vidas humanas en la guerra, en el combate al fascismo, en el combate a las tropas de Hitler. Pero Hitler quería apoderarse de ese territorio. Ya estaban atrás, del punto de vista digamos, militar y estratégico. Para Alemania era fundamental, digamos, apoderarse de dicho territorio. Era, le insisto, ya la tesis de Mackinder desde el punto de vista de la geopolítica. Y a partir no solamente de los planteamientos de Alemania, de la Alemania nazi y de Hitler mismo, que quería apoderarse de dicho territorio de Eurasia, como lo tipificó el geopolítico John Mackinder, sino que, a partir de entonces se, digamos, comenzó a fraguar, una vez que al finalizar la guerra y Alemania no pudo, digamos, apoderarse de dicho territorio, de la llamada Eurasia. A partir de entonces la geopolítica comenzó, o siguió más bien teniendo relevancia durante toda la posguerra, o la llamada Guerra Fría, y viene a dar hasta las décadas recientes.
Insisto, la geopolítica como un instrumento primero de los países hegemónicos para apoderarse de territorios y de las riquezas de otros países, por un lado. Pero ahora la geopolítica nos sirve para precisamente a la inversa, o revisar o hacer estudios que contrarresten esa dicha visión geopolítica y hegemónica, como es el caso de lo que viene haciendo últimamente en el mundo Estados Unidos, y nos permite también entender muchos de los conflictos que están ahora sobre la mesa. Vamos a un siguiente corte y regresamos en un momento a hablarle un poco de esta otra, digamos, contraparte de la geopolítica que nos permite entender muchos de los fenómenos, le decía al principio, que ocurren desde el punto de vista de de la geopolítica a nivel global. Vamos a nuestro último segmento. Le decía que necesitamos hablar de esa otra parte, digamos, importante, que tiene que ver con el enfoque geopolítico para entender precisamente el actuar de muchas de las grandes potencias, particularmente las hegemónicas, sobre todo de Estados Unidos, pero también de Rusia y por supuesto de China también, un tanto de Alemania, un tanto de la Europa y de Gran Bretaña, pero particularmente los últimos, digamos, los actores que se disputan, digamos, o las potencias que se disputan desde el punto de vista geopolítico, no solo la hegemonía, sino también, por supuesto, la apropiación, particularmente por la vía militar, o del uso de la guerra como una extensión de la política. Ya lo decía uno de los teóricos de la guerra,
Clausewitz. Es a través de dichos mecanismos que las grandes potencias que le decía hoy se disputan el mundo, después de un escenario, por supuesto, complicado. Me refiero a Estados Unidos, a Rusia y a China, por lo menos para hablar de los tres principales países que están entre sí en el estira y afloja de esa apropiación de las grandes reservas de muchos otros países. Siempre le decía desde el punto de vista de la geopolítica, no la geopolítica estratégica o militar, como le decía que surgió la geopolítica y comenzó a aplicarse, se aplicó durante los tiempos particularmente de la Segunda Guerra Mundial, pero también durante el periodo de la posguerra o de la llamada Guerra Fría, y una vez que se da también, por cierto, la caída de la Unión Soviética, por allá a principios de los 90, cuando se da un periodo, digamos, entre 1991 y el año 2000, para ponerle una fecha, un periodo, donde Estados Unidos se considera erigido como el gran hegemón a nivel mundial, ahora sin competencia alguna. Es decir, a la caída de la Unión Soviética, pues Estados Unidos cree que que ha llegado el fin de la historia. Cree que ha llegado el momento en ser el único país que pone y dispone a sus anchas de lo que quiera. Porque, pues dice, ha triunfado el capital o el capitalismo sobre su contraparte de todo el periodo de la Guerra Fría, que es el llamado socialismo. Socialismo a su manera, en el caso de el socialismo soviético. Siempre un tanto descuidando a China. Es decir, a la caída de la Unión Soviética, que era el principal enemigo o el enemigo más visible que tenía enfrente Estados Unidos, país contra el cual pues dirigió siempre durante décadas, insisto, desde el fin de la Segunda Guerra hasta la caída de la Unión Soviética, 1945-46 hasta 1991. Durante todo ese periodo, el enemigo visible que tenía frente a Estados Unidos como país hegemónico en el mundo, pues era Rusia. A la caída, la Unión Soviética. A la caída de la Unión Soviética, pues nadie se espera. Puesta China de lado, por cierto, China no era como considerada, digamos, el otro polo rival o el otro país frente al cual habría ocurrido toda la carrera armamentística, habría ocurrido también la conquista del espacio, se habría dado también el gran impulso a, ya le dije, carrera armamentística, ¿verdad? Se habría dado también pues las grandes disputas entre dos sistemas económicos y entre dos sistemas políticos, entre el sistema capitalista y el socialista. China era un poco puesta de lado. En ese periodo del fin de la caída del bloque soviético, 1991 hasta el año 2000, Estados Unidos, insisto, creyó que era el único que podía comandar, que podía hacer y deshacer a su antojo. Es el tiempo o es el periodo del llamado unilateralismo, donde pues Estados Unidos se estaba haciendo de la riqueza en cualquier país donde se le antojara. Ahora, sin enemigo enfrente, sin alguien con quien disputar, digamos, esa dicha hegemonía, pues creyó que el fin de la historia había llegado y que
era el gran triunfador como país desarrollado, como país, insisto, hegemónico, como gran potencia y como ganador de la carrera, de todo este proceso que se dio en la Guerra Fría, además de que había sido, por supuesto, el país que resultó triunfador o ganador desde el punto de vista económico, del punto de vista de la economía de la Segunda Guerra. No de Rusia o no de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética fue quien realmente sepultó la intentona fascista de Hitler de apoderarse de grandes territorios, como era el caso de la disputa por Eurasia. Lo que los geopolíticos, insisto, plantearon en un primer momento como una metodología o una estrategia para la disputa de las grandes potencias de otros territorios, insisto, a partir de que el mundo comienza a hacerse multipolar, y eso sucede, por supuesto, a raíz del surgimiento o resurgimiento de Rusia como potencia, porque después de la caída de la Unión Soviética, que viene una suerte de desarticulación del ex bloque socialista, donde todos los países, a partir de la llamada independencia o de los estados independientes, de la comunidad de estados independientes, la separación, digamos, de los diferentes países de la otrora Unión Soviética, donde sigue quedando en el centro Rusia como también como corazón, digamos, como Heartland, como el principal digamos, pues eso, centro o corazón de Eurasia. Sigue siendo, por cierto, una vez que se da la desestructuración de la Unión Soviética y que Rusia sigue siendo el país más grande de ese otrora conglomerado llamado Unión Soviética. Ahora Rusia, después del año 2000, a partir del ascenso de Vladimir Putin al poder, donde Putin se plantea un resurgimiento del punto de vista económico, y en el camino del año 2000 a la fecha, entonces le comienza a disputar poco a poco o de manera paulatina a Estados Unidos, y pareciera que Estados Unidos comienza a reaccionar en contra de Rusia, por cierto, no solo en el tema de los bloqueos económicos, sino también en el tema del cerco militar, de las grandes movilizaciones de los en países cercanos ahora a Rusia, como muchos de ellos exsoviéticos, el caso de casi todos pertenecientes a la OTAN. Es decir, el cerco a Rusia se ha vuelto ahora por parte de Estados Unidos como una obsesión también por supuesto, disputarle nuevamente a Rusia en términos del punto de vista geopolítico, en términos de la Guerra Fría. Fíjese bien, Estados Unidos ha intentado más bien el resurgimiento de una política tipo Guerra Fría ahora contra Rusia, después de que pues a la desarticulación de la URSS o de la Unión Soviética se decía que Estados Unidos era el único ganador y que ya no habría quien disputarle. No tendría digamos rival en los escenarios mundiales. Pues bien, resulta, insisto, que con Putin, pues ahora la Rusia de hoy ha resurgido como gran potencia desde el punto de vista, insisto, económico, porque paulatinamente viene fortaleciendo su economía, pero sobre todo en el terreno de la geopolítica está dejando a Estados Unidos mal parado como el gran hegemón, como gran país hegemónico que se creyó durante
algunos años el único que comandaba y que mandaba en el mundo, no solo del punto de vista económico, sino también militar y desde luego geopolítico. De la mano de Rusia, fíjese bien que pues ha también surgido, o no digamos resurgido, sino que más bien surgido China como gran potencia económica, al grado que ahora le está disputando desde el punto de vista económico, pues la fortaleza, digamos, económica a Estados Unidos en el terreno internacional. El mundo, pues, con Vladimir Putin y Rusia a la cabeza, por un lado, del punto de vista de la geopolítica, y por un lado, y por otro, el fortalecimiento de la consolidación de la economía china, no solo en su propio país, sino por supuesto en el mundo entero. El mundo se volvió por lo menos tripolar, porque más bien ahora se puede hablar de un mundo multipolar, porque tiene muchos centros de poder, porque no solo hablaríamos de Estados Unidos, de Rusia y de China, sino también, ¿por qué no?, de Alemania y otros más. Para eso nos sirve la geopolítica, porque a partir de ahí podemos, insisto, entender muchas de las cosas que ocurren en el mundo, incluso en este nuevo escenario de confrontación entre países en un escenario multinacional, entre Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos contra China, etcétera, etcétera, en muchas partes del mundo. Siempre Estados Unidos en el intento de cercar a Rusia como el gran como el gran corazón del Heartland que planteaba Mackinder, un geopolítico, le insisto, que surgió con la guerra, pero pues ahora tenemos el planteamiento geopolítico como una herramienta. Hasta aquí le dejamos, nos vemos el próximo lunes. No, el próximo lunes parece que no hay actividad, sino hasta el día 27. El 20 de noviembre no hay actividad. 27 nos vemos por acá. Muchas gracias y hasta luego. ¿Buscabas un espacio de reflexión y análisis de la realidad sociopolítica de nuestro país? Todos los lunes tienes el reto de escucharnos en este ejercicio periodístico. No lo olvides. Reporte México. Reporte México, solo por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea.